Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por acompañarme a iniciar esta nueva semana. Hoy es lunes 4 de mayo del 2026 y son aquí en España las 6:47 de la tarde. Bueno, ya saben que hoy vamos a comenzar este librito maravilloso, apenas no llega ni a 50 páginas, el perfil de 3 monarcas. Pero déjenme que les anuncie primero lo que veremos para el miércoles Dios mediante. Retomaremos Deuteronomio segunda ley, discurso octavo, las leyes de la tribulación del doctor Stephen Jones, y veremos el capítulo tercero, bendiciones y maldiciones, que lo tenemos aquí, el significado del monte Gerizim, el significado del monte Ebal. Ya saben que son los dos montes de donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones. Las 6 tribus en el monte Gerizim, ¿cuáles eran? Las 6 tribus en el monte Ebal, ¿cuáles eran? Vamos a ver. La maldición y la bendición. Veremos solo este porque, como ven, es un poquito largo. La solicitud de nuevo convenio. Y eso es lo que veremos entonces para el miércoles. Bueno, perfil de 3 monarcas. Son los 3 monarcas que se estudian, son la relación que hubo entre Saúl, David y Absalón, el hijo de David. El escritor es Gene Edwards, que, como les dije, es una persona que muy humilde, fue un gran siervo del Señor, o es, no sé si seguirá vivo en estos momentos. Un segundito, que voy a ver si lo miramos. Bueno, pues lo miré y al parecer no, falleció en diciembre del 2022, o sea, recientemente, hace como 4 años, ¿no? Un poquito menos, 3 años y pico, no llega a 4. Que Dios lo tenga en su gloria, que seguramente estará con él. Él es un hombre que fue, como les dije, pionero, promotor de las iglesias en casas, y un obispo anglicano que después fue líder de la Iglesia Apostólica en España. Creo que ese hombre, que yo tuve contacto con él, Kit Smith se llamaba, pues él me comentó un día, cuando yo le dije que era uno de los que me gustaba, me dice, Gene Edwards. Al principio no me entendía porque no pronunciaba bien. Gene Edwards, pues es el único que no tiene nada de ego, me dijo, cuando escriben los libros, porque todos normalmente siempre se nos ve el ego por alguna parte, ¿verdad? A unos más que a otros. Y entonces, pues es un libro que trata sobre el tema de la sumisión, en este caso. Saben que hay 2 principios en el universo espirituales, los más importantes que hay. El primero es el principio de la sumisión y el segundo es el principio de la obediencia, la autoridad. La autoridad siempre es relativa, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un hombre pues no está de acuerdo con lo que Dios nos dice, pues no tenemos que obedecerle, pero la sumisión es siempre absoluta. El tema de tratar con respeto y respetar los ministerios de las personas que Dios ha puesto delante de nosotros, por encima de nosotros. Siempre respeto.
la sumisión. Nunca, eso es un principio inviolable. Bien, pues de eso trata el libro, principalmente de la sumisión. Dice, varios líderes cristianos y directores de movimientos religiosos han animado a sus miembros y a sus empleados en todo el mundo a que lean este libro. Por toda la tierra los cristianos han sido ayudados, consolados y sanados del dolor, el daño y la angustia que han sufrido como resultado de un tratamiento injusto por parte de otros creyentes. Tratamiento injusto que le ocurre con mucha frecuencia. Yo suelo decir que los Davides siempre se crecen bajo la sombra de los Saúles, o bajo la autoridad de los Saúles. Y también que nosotros siempre somos también Saúles en algunos momentos de nuestra vida. Este libro es extraordinariamente útil para motivar a la reflexión y discusión en reuniones de pastores y otros líderes espirituales sobre el liderazgo aprobado por Dios. Bueno, quiero decirles también que es un libro que yo creo que está enfocado principalmente, yo diría, pues a líderes, a personas que han sido llamados al liderazgo, personas que normalmente hayan recibido, pues en el principio de su vida seguramente un llamado en el altar, una palabra profética en el altar de parte de Dios, y el Señor los llama quizás a un ministerio especial, a un llamado especial, y claro, uno cuando recibe esa palabra del Señor, pues se siente como conocido por el Señor, como especial para el Señor, y sobre todo si usted es uno de los que son llamados a tener 3 talentos o 5 talentos, porque los de quizás que son llamados a un talento y a estar en unas posiciones que no son de relumbrón, que no son de estar siempre al frente, sino más bien tranquilo y tal, pues no tienen esa tendencia que tienen otros que son llamados pues a un ministerio un poquito de más de estar en el escenario, de más visibilidad, porque tendemos o tienden a inflarse un poquito. Y entonces necesitamos que el Señor traiga a nosotros pues autores y libros al principio, pues que nos bajen un poquito de ese pináculo, ¿no? De esa peana a la que nosotros tenemos tendencia a subirnos. Y eso suele ocurrir pues cuando el Señor pues eso le puede dar a uno una palabra profética o un llamado, y entonces pues se siente así, pero luego, como le ocurrió a David, ese llamado después de que fue ungido tardó muchos años en que el Señor empezó a llevarle luego primero al palacio, después las pasó canutas y después de todo eso es cuando por fin empieza a ser rey, primero de unas tribus y al final de todas las tribus, ¿no? Pues así el Señor nos tiene que tratar el Señor a todos, ¿no? Los que tienen llamados un poquito así, ¿no? Bien, dicho esto, pues hacer ese énfasis que son importante que aprendamos siempre, siempre, siempre por encima de todo esas 2 características que son la sumisión y la sumisión a la autoridad y sobre todo la obediencia, y también la obediencia a la autoridad, sobre todo la sumisión. Nota, los resaltados en negrita y subrayados no son del autor, son míos. Los he puesto yo. Esto es un PDF que descargué de YouTube y estaba bastante mal. Si alguno lo ha descargado de los que suelen seguir mis blogs o lo han solicitado a través de Google Drive o Mega, pues vuélvanlo a descargar porque yo lo he corregido, había muchas cosas pegadas, estaba todo como muy seguido, no había puntos y aparte y demás, y yo lo he separado. Es un librito que está escrito en forma de una especie de obra teatral, de una mini obra teatral, porque son 49 páginas. Bien, comencemos con la dedicatoria del autor. Dice Gene Edwards: a los cristianos quebrantados de corazón que escapan de grupos autoritarios en busca de consuelo, salud y esperanza, Dios quiera que se recobren y prosigan con Él, que es la libertad genuina. A los cristianos que han sufrido o que sufren la experiencia desconsoladora de la división entre los hermanos, que esta historia les dé luz y consuelo. Dios quiera que también se recobren y prosigan con Él, que es la verdadera paz. Y quiera Dios que sean sanados de un modo tan absoluto que puedan responder al llamado de aquel que todo lo pide porque Él lo es todo. Lo pide todo porque Él lo es todo.
Querido lector, es un placer y un privilegio pasar este tiempo con usted, dice Jean Edwards. Gracias por su compañía. Le sugiero que nos apresuremos a entrar al teatro porque veo que ya están apagando las luces. Hay dos localidades, no lejos del escenario, reservadas para nosotros. Sentémonos enseguida. Tengo entendido que la trama es del género dramático. Espero, sin embargo, que no la encuentre demasiado triste. Creo que la historia se divide en dos partes. En la primera se presenta a un rey anciano llamado Saúl y a un pastorcito llamado David. En la segunda aparece de nuevo un rey anciano y un joven, pero esta vez el rey anciano es David y el joven es Absalón. El argumento es una descripción gráfica, un boceto al carbón, si usted prefiere, de la obediencia y la autoridad en el reino de Dios. Han apagado las luces, los actores están en sus puestos, el público ha guardado silencio, ya sube el telón, ha comenzado nuestra historia. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Oseas 8. Esto es para los autollamados y autonombrados, ¿no? Que se hacen a sí mismos líderes y pastores y profetas y que hacen ostentación de títulos y demás, que son los autonombrados y autollamados, no puestos por el Señor. El prólogo también del autor. El Dios vivo y omnipotente se dirigió a Gabriel y le habló de este modo. Toma estas dos partes de mi ser. Hay dos hombres que esperan su destino. Ve y entrega a cada uno de ellos una porción de mí mismo. Con dos luces de vida radiante que palpitaban en sus manos, Gabriel abrió la puerta del reino que separaba a los dos mundos y se perdió de vista. Había entrado en la galería de las generaciones futuras. Tengo aquí dos porciones de la naturaleza de Dios. La primera es del mismo género de su naturaleza. Quien se cubre con ella es investido con el aliento de Dios. Esto es lo que le decía, que venían muchas letras pegadas. Esa se me olvidó por lo que veo. Su mismo aliento lo rodea como las aguas alrededor del que se zambulle en el mar. Es una inmersión en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con esto, el aliento que embiste tendrá el poder del Altísimo para dominar ejércitos, avergonzar a los enemigos de Dios y realizar en la tierra su obra. Aquí está el poder de Dios como un don. Aquí está la inmersión en el Espíritu. Un hombre dio un paso adelante. Esta porción de Dios es para mí, es decir, el bautismo del poder, el bautismo del Espíritu Santo, es una investidura externa. Muy bien, respondió el ángel. Recuerda que quien recibe una porción tan grandiosa como esta será sin duda conocido por muchos. Antes que tu peregrinaje terrenal termine, será conocido tu carácter por medio de este poder. Hacer milagros, señales, profecías, yo qué sé. Tal es el destino de todos los que están investidos de esta porción y ejercen su poder, porque ella afecta únicamente al hombre exterior, sin afectar un ápice su espíritu, un ápice a su espíritu. El poder exterior revelará siempre los recursos íntimos del ser o la carencia de ellos. Revelará si una persona llena de Espíritu Santo también tiene recursos íntimos o simplemente pues eso es poder y cosas muy llamativas, pero que el fruto del Espíritu brilla por su ausencia. El primer hombre recibió su porción y dio un paso atrás. Gabriel habló otra vez. Tengo aquí la segunda de las dos porciones del Dios viviente. Esta no es un don, sino una herencia. Se lleva un don en el hombre exterior. Se siembra una herencia como una semilla en lo más íntimo del corazón. Sin embargo, aun cuando es una siembra tan insignificante, crece hasta llenar, andando el tiempo, todo el hombre interior. Esa sería no la investidura de poder o externa, sino interna, ¿no? La inhabitación del Espíritu Santo. Otro hombre dio un paso adelante y exclamó: creo que esta porción ha de ser mía durante mi peregrinaje terrenal. Muy bien, respondió otra vez el ángel, debo decirte que se te ha dado algo glorioso. Es lo único,
en todo el universo de Dios y de los ángeles que puede cambiar el corazón humano. Sin embargo, ni siquiera este elemento de Dios puede llevar a cabo su tarea ni crecer hasta llenar todo tu ser interior. No, de Dios puede, ni siquiera este elemento, repito, de Dios puede llevar a cabo su tarea ni crecer hasta llenar todo tu ser interior, a menos que esté bien combinado. Tiene que ser pródigamente mezclado con quebrantamiento, tristeza y aflicción. Pueden leer el libro de Pies de ciervas en los lugares altos de Hannah Hurnard, porque también toca este tema del quebrantamiento, la tristeza y la aflicción, o la liberación del espíritu de Wasmani, que andando el tiempo veremos aquí también. Bueno, pues eso lo pueden descargar también en alguno de mis blogs. Creo que es en Tabernáculo seguro, en los otros no sé. O en Finisterre al borde del Jordán puede que también esté. Lo buscan en el buscador y lo pueden descargar gratuitamente. El segundo hombre recibió su porción y dio un paso atrás. Junto a Gabriel se sentó el ángel archivero. Debidamente asentó en su libro el registro de los dos hombres. ¿Qué llegarán a ser estos dos hombres después de que hayan cruzado la puerta hacia el mundo visible?, preguntó Archivero. En voz baja respondió Gabriel. Cada uno en su tiempo será rey. Es decir, iban a ser rey, pero con condiciones diferentes, ¿verdad? Sobre todo en su interior. Capítulo primero. El hijo menor de cualquier familia posee dos rasgos distintivos. Se le considera informal y consentido. Por lo general se espera poco de él. Inevitablemente revela menos características de liderazgo que los demás hijos de la familia. Nunca guía, siempre sigue. No tiene a ninguno menor que él con quien ejercer el liderazgo. Eso es lo que le pasó a David, que era el menor de sus hermanos, y cuando Samuel fue a la casa de Isaí, donde le mandó el Señor, pues Isaí le presentó a todos sus hijos mayores, porque al otro era todavía menor y estaba cuidando ovejas. Entonces ni lo consideraban. Pero Samuel los miró a todos y dijo, este no es. ¿Tiene algún otro hijo? Digo, sí, tengo uno, pero está cuidando las ovejas ahí. Parece ser que el que despreciaban ellos era el que el Señor había elegido. Así es hoy. Y así fue hace 3000 años en un pueblo llamado Belén, en una familia de 8 muchachos. Los primeros 7 hijos de Isaí trabajaban cerca de la granja de su padre. El menor era enviado a las montañas para que apacentara el pequeño rebaño de ovejas de la familia. En aquellos aburridos viajes pastoriles, este hijo menor llevaba 2 cosas, una honda y un pequeño instrumento parecido a la guitarra. Es abundante el tiempo libre de un pastor en las mesetas, donde durante muchos días pastan. Vamos a poner aquí un punto y aparte, creo que le va bien. Es abundante el tiempo libre de un pastor en las mesetas, donde durante muchos días pastan las ovejas en una pradera solitaria. A medida que pasaba el tiempo y los días se convertían en semanas, el joven se sentía muy solo. El Señor siempre busca a los solitarios, ¿verdad? La sensación de soledad, o por lo menos los lleva a la soledad después de que los ha llamado. A medida que pasaba el tiempo y los días se convertían en semanas, el joven se sentía muy solo. La sensación de soledad que lo rodeaba siempre se aumentaba en su alma. Tocaba mucho el arpa, tenía buena voz, de modo que cantaba con frecuencia. Cuando nada de esto lograba distraerlo, recogía un montón de piedras y las lanzaba una a una con su honda hacia un árbol distante, como si estuviera en realidad furioso. Cuando lanzaba un montón de piedras, caminaba hasta el árbol que le había servido de blanco, volvía a reunirlas y designaba a otro enemigo frondoso a una distancia todavía mayor. Así libraba muchas batallas solitarias como ellas. Él se estaba entrenando con la honda. Bueno, este pastor, cantor y hondero, también amaba a su señor. Por la noche, mientras todas sus ovejas dormían, se sentaba a contemplar con fijeza el fuego mortecino de la hoguera, rasgueaba su arpa y ofrecía un concierto de un solo instrumentista.
Cantaba los antiguos himnos de la fe de sus antepasados, lloraba mientras cantaba y a menudo, cuando lloraba, terminaba alabando a Dios. Cuando no alababa ni lloraba, vigilaba los corderos y las ovejas. Si no estaba ocupado con su rebaño, tiraba con su afable onda una y otra vez hasta que pudiera decirle a cada piedra exactamente a dónde dirigirse. Hasta que se hizo diestro, ¿verdad? Una vez, mientras cantaba a todo pulmón a los ángeles y a las nubes que pasaban, divisó un enemigo vivo, un enorme oso. Se lanzó adelante. Ambos se encontraron avanzando furiosamente hacia el mismo objetivo, un corderito que pastaba en una alta planicie de exquisito pasto verde. El muchacho y el oso se detuvieron a medio camino y se volvieron con violencia para enfrentarse el uno al otro. Aun cuando instintivamente buscó una piedra en su zurrón, el joven se dio cuenta de que no tenía miedo. El Señor estaba con él. Mientras tanto, lo embistieron las patas peludas como un potente relámpago pardo con furor espumoso. Impulsado por la fuerza de la juventud, puso la piedra en la honda y pronto un guijarro liso del arroyo silbó en el aire para hacer frente a la embestida. Momentos después el hombre, no tan joven como minutos antes, recogió al corderito y le dijo: «Yo soy tu pastor y Dios es el mío». Y así, a lo largo de la noche, entretejió la leyenda del día hasta convertirla en canción. Lanzó al cielo aquel himno repetidas veces hasta que hubo enseñado la melodía y la letra a cada ángel que tenía oído musical. Ellos, a su vez, se hicieron guardianes de esta canción prodigiosa y la hicieron llegar como bálsamo sanador a los quebrantados de corazón de todos los tiempos. Bueno, nos vamos al capítulo 2. Una figura corría hacia él en la distancia, crecía a medida que se acercaba. Era su hermano. «¡Corre!», gritó el hermano. «Corre con todas tus fuerzas, yo cuidaré del rebaño». ¿Por qué? Un anciano, un sabio, está en casa, quiere conocer a los 8 hijos de Isaí y los ha visto a todos menos a ti. Habían ido a llamarlo al que no querían al principio presentarle a Samuel. ¿Pero por qué? ¡Corre! David corrió, se detuvo solo el tiempo suficiente para recobrar el aliento. Después, con el sudor corriendo copiosamente sobre las mejillas bronceadas por el sol y el rostro enrojecido haciendo juego con su rojizo pelo crespo, entró en la casa de su padre, grabando con sus ojos todo lo que veía. El hijo menor de Isaí estaba allí de pie, alto y fornido, sobre todo ante los ojos del curioso visitante. La familia casi nunca puede percatarse de cuándo un hombre ha crecido, ni siquiera al mirarlo de frente. El anciano sí lo notó, y advirtió también algo más. De algún modo supo lo que Dios sabía. Dios había hecho una encuesta casa por casa en todo el reino en busca de algo muy especial. Como resultado de esa encuesta, el Dios omnipotente había notado que este trovador, que tiraba piedras con su honda, amaba a su Señor con un corazón más puro que cualquier otro en toda la tierra de Israel. «Arrodíllate», dijo el barbudo de luenga cabellera encanecida. Se arrodilló casi regiamente, al menos para quien nunca había estado en esa peculiar posición, y sintió que el aceite se derramaba sobre su cabeza. En algún lugar en el archivo de su mente, con el rótulo «Datos de la niñez», se rememoraba este pensamiento: «Esto es lo que hacen los hombres para investir a un rey. Samuel me está convirtiendo en...» ¿Qué? Se quedó como asombrado. Las palabras hebreas eran inequívocas. Hasta los niños las sabían. «He aquí el ungido del Señor». Un día formidable para la vida de un joven, ¿no es verdad? ¿No es entonces extraño que este acontecimiento sumamente notable condujera, al joven, no al trono, sino a una década de infernal agonía y sufrimiento?
Lo que comentábamos antes, cuando usted lo llama, recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene una luna de miel impresionante, pero después, sobre todo el Señor tiene un llamado especial, pues el Señor lo conduce al desierto, lógicamente, para ser quebrantado y tratado por sus coach especial, los demonios, y tribulaciones, sufrimientos y demás, para madurar y para quebrantarlo, ¿verdad? Para que su llamado lo lleve con humildad y con suavidad, para que no tenga tendencia a erguir su cerviz y su cabeza. Aquel día David fue inscrito no en el linaje de la realeza, sino en la escuela del quebrantamiento. Escuche usted, seguramente lo ha sido, o si no, si tiene un llamado así, pues lo va a ser pronto. Samuel se fue a su casa. Todos los hijos de Isaí, excepto uno, se fueron a la guerra. El menor, tierno aún para ir al campo de batalla, recibió, no obstante, un ascenso en la casa de su padre, de pastor a ayudante de camarero. Ahora su nuevo trabajo era llevar alimento a sus hermanos en la línea del frente. Hacía esto con regularidad. Era el recadero, cogía el asno, iba a llevarles a los otros que estaban en el frente pues la comida y eso. En una de tales visitas al frente de batalla, mató un oso exactamente de la misma manera que lo hizo la primera vez. Sin embargo, este oso tenía una altura de 3 metros y era humano. Como resultado, se trata del gigante Goliat, por supuesto. Como resultado de esta proeza extraordinaria, el joven David se vio de pronto convertido en héroe popular. Por último, se encontró metido en el castillo de un rey loco, y en circunstancias tan locas como el rey, el joven iba a aprender muchas cosas inesperadas. Fíjense en todo esto, que él nunca toma la iniciativa, que es el Señor quien toma la iniciativa. Usted no debe tomar iniciativa, debe esperar que Dios mueva los hilos de su marioneta. Él primero envió a Samuel, después su padre lo envía al campo de batalla, después él, por casualidad, entre comillas, ve a ese gigante, ve que todo el mundo está asustado y él, como tiene fe en Dios, dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército del Señor? Y entonces, pues Saúl autoriza que le pongan su armadura, que vaya. Su armadura le queda más grande, es pesada, se la sacude y así, digamos, a pelo, él con su honda va, se enfrenta a Goliat y, como saben ustedes la historia perfectamente, con su honda le da con una de sus piedras aquí en la frente y noquea completamente al gigante, y entonces se apresura, le saca la espada y le corta el cuello. Bueno, esa es la historia. En una de tales visitas al frente, bueno, esto ya lo hemos leído. Como resultado de esta proeza, otra vez sin tomar la iniciativa, entonces Saúl lo lleva al palacio, lo recluta para que sirva en el palacio. Tampoco es la iniciativa de David, sino del Señor a través de Saúl. Se encontró metido en el castillo, pero el castillo de un rey loco. Y en circunstancias tan locas como el rey, el joven iba a aprender muchas cosas indispensables. Capítulo 3. David cantaba con frecuencia para el rey loco. La música era un gran alivio para el anciano, según parece. Él ya sabe que estaba atormentado por espíritus malignos, y David pues tañía el arpa y cantaba salmos que él había compuesto, y entonces pues parece que los espíritus se sofrenaban y Saúl pues encontraba cierta calma. Eso es lo que pasa y lo que ha pasado mucho en Pentecostés, y sobre todo en estos últimos tiempos de la iglesia laodicense, cuando los demonios pululan de tal manera en las iglesias pentecostales, sobre todo en esas muy alocadas, que son necesarias una cantidad de alabanza tremenda, y así ha habido, para que calmara todas esas influencias diabólicas que campan por sus fueros en Pentecostés, ¿verdad? Que parece, pues como en la Odisea, ese árbol plagado de pájaros, de la semilla de mostarda, que creció y se hizo un árbol, y las aves vinieron y acamparon en él, y se plagó de aves. Las aves simbolizan los espíritus malignos, los demonios. Y entonces, pues así ha ocurrido mucho de esto en Pentecostés.
Cuando David cantaba, todos se detenían en los pasillos del castillo y escuchaban maravillados las canciones que provenían de la cámara real. ¿Cómo llegó alguien tan joven a poseer la letra y música tan maravillosas? Parecía que la favorita de todos era la canción que compuso cuando salvó de la muerte al corderito. Les encantaba esa canción tanto como a los ángeles. No obstante, el rey sentía celos porque estaba loco. Ya empezaba él a... Cantaba bien, la gente le gustaba, había matado al gigante, ya su fama le empezaba a molestar. Por la envidia, ¿no? Le encantaba esa canción tanto como a los ángeles. No obstante, el rey sentía celos porque estaba loco. ¿O sería que estaba loco porque sentía celos? Más bien, ¿no? De cualquier modo, el rey se sintió amenazado por David, como sucede a menudo con los reyes cuando por debajo de ellos hay un joven popular y que promete. Y eso es para muchos pastores que ven a alguno que lo está usando mucho el Señor, que tiene dones, que tiene un llamado, que lleva a gente a la iglesia, que ora por algunos, se reciben el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se empiezan a poner celosos y lo sientan en la banca, cuanto más atrás, mejor. Y tratan de frenarle para que no crezca y no ascenda en los peldaños del liderazgo, para que no les hagan sombra. El rey también sabía, como lo sabía David, que este muchacho tenía la posibilidad de ocupar su puesto. Pero ¿ascendería David al trono por medios fraudulentos o por medios legítimos? Saúl no lo sabía. Este era uno de los interrogantes que enloquecía al rey. Tengo que decir que yo, al principio, el Señor me usaba con el bautismo Espíritu Santo y estas cosas. Mi pastor, al contrario, él, cuando vio que yo también iba a todas las reuniones y el Señor me usaba y todo esto, él no, empezó a ponerme a predicar y estas cosas. Él en ese caso, al principio, por lo menos, él se comportaba conmigo correctamente. No crean que lo digo por mi pastor, que fue un buen pastor. Saúl no lo sabía. Este era uno de los interrogantes que enloquecía al rey. David estaba atrapado en una posición incómoda. Sin embargo, en tales circunstancias, pareció captar la interpretación profunda del drama en curso en el que había sido atrapado. Menos mal que lo había reparado, que hay un montón de letras pegadas todavía, de palabras pegadas. Parecía comprender algo que muchos de los hombres más sabios de su tiempo comprendieron, algo que aún en nuestros días, cuando los hombres son todavía más sabios, menos comprenden. ¿Qué era? Que Dios no tenía, pero ansiaba tener hombres que vivieran en la aflicción. Dios quería una vasija rota. Lo que Dios quiere, vasijas rotas por las que pueda fluir el Espíritu Santo. Nuestra alma es una vasija, pero es una vasija dura, es una que encierra nuestra vida almática y tiene que ser quebrantada poco a poco, porque dentro del alma está también en la parte más interior de nuestro ser íntimo, pues está el espíritu, pero está constreñido, está rodeado, está encerrado por el alma y entonces no puede fluir con libertad. Cuando fuimos inseminados, cuando fuimos engendrados, esa semilla penetró ahí, porque a Dios nadie le puede impedir no penetrar, pero queda ahí y queda como encerrada por el alma. Ahora tiene que venir un proceso de quebrantamiento como a un coco que usted lo parte y se derrama el líquido. Pues así, como el vaso de alabastro que tuvo que ser derramado para que el perfume, el espíritu, pudiera fluir con libertad y llenar toda la casa, no solo el espíritu, el alma y el cuerpo. Y después de ahí incluso fluir a otros. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar para hoy. Vamos a ver este librito en 4 o 5 vídeos, yo creo que van a ser 5. Lo vamos a hacer de 10 páginas en 10 páginas y aquí nos quedamos en el capítulo 4. Espero que les esté gustando. Esto de momento no nos hemos metido mucho en harina, pero creo que como abrebocas les habrá dejado buen regusto como para venir a por más. Bueno, pues le pedimos al Señor
maravilloso que nos dé un espíritu de sumisión y de obediencia a la autoridad, de respeto y obediencia a la autoridad, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser usados, para que nuestro ego no dé al traste con nuestro llamado, con nuestros dones, con el fruto del Espíritu Santo. El Señor lo que persigue ante todo no es los dones, sino el fruto del Espíritu Santo. Bueno, pues nada, para el próximo día, como les dije, retomamos Deuteronomio, el 8º discurso de Moisés, y como siempre les digo, pues hasta el miércoles, Dios mediante, y hasta entonces, pásenlo bien.